Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Mira, te presento a Nina. Es una nueva colección que he sacado de muñequitas. En esta ocasión se llama Nina Presumida, porque como veis le encantan los lazos y le gusta ir muy bien arregladita. Mirad, Nina es una muñequita de unos 30-35 centímetros más o menos. Es una muñequita que se mantiene sentada sin ningún tipo de apoyo. Es una muñequita súper blandita, es muy buena para que las nenas jueguen y puedan cambiarla de ropa. Lleva las piernecillas como Lucía, del estilo de Lucía y de Marina, que tanto os ha gustado, pero podemos calzarla con zapatitos comprados o zapatitos hechos por nosotras. Le puse unos calcetines, lleva unos polillos diferentes a los lazos que tantas veces ponemos y bueno, pues por cambiar un poco también. Y le hice un vestidito muy sencillo. Todo el vestido va con botones metálicos y para que se ponga y se quite fácilmente, que las nenas puedan jugar realmente a lo que es las muñecas. La he peinado de una forma muy sencilla. Le he puesto el pelillo de lana y suelto porque creo que tiene un tacto muy agradable para las nenas. Y bueno, pues aunque en el vídeo yo la había peinado con el pelo hacia adelante, al final decidí ponerle todo el pelo hacia detrás y justo por la parte de delante ponerle la lazada. Y la verdad es que creo que me gusta más porque le da como más luminosidad a la cara. Pero bueno, ya vosotras sabéis que la podéis peinar como más os guste. Ella es Nina. Si quieres ver cómo la he hecho, vamos con el vídeo. Bueno, vamos a empezar con Nina. Yo ya tengo hecho el cuerpecillo. El cuerpecillo es igual que hicimos el de Lucía y el que hemos hecho con Marina. Os recuerdo que Nina pertenece a la nueva colección de muñecas Nina y por supuesto tanto Lucía como Marina van a entrar a formar parte de esta nueva colección porque creo que es una muñeca que es muy bonita y nos puede dar mucho juego. Por lo tanto, os voy a dejar de todas formas arriba en el vídeo y abajo en la cajita de información el vídeo sobre cómo se corta y se rellenan las piezas de esta muñequita. De la misma forma os voy a dejar un vídeo sobre cómo coso las piernecillas de estas muñecas para que se mantengan sentadas y sin ningún tipo de apoyo, ¿veis? Ahora también os comento que también estas muñecas llevan un palito que va más o menos desde un poquito más abajo del ombliguillo hasta arriba del todo. No lo tengo terminado de rellenar porque sabéis que a última hora me gusta ponerlo un poco más firme, pero vamos, esto es la forma más sencilla de hacer el cuerpecillo. Vamos ahora con la ropa. Mirad, vamos a cogernos nuestro patrón del pololillo. Se lo vamos a hacer de otra forma distinta, no le vamos a poner lazos. Yo ya tengo cortado aquí el patrón y lo único que he hecho ha sido cortar unos trocitos de tela de 14 por 7. Esto lo he hecho dos veces, uno para cada lado del pololillo, y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Mirad, por la parte del derecho vamos a poner derecho con derecho del tejido y vamos a pasar un pespunte justo por la línea marcada. Una vez hecho eso, cortamos exceso de costura, damos la vuelta, lo ponemos por la parte del revés y le hacemos un dobladillo. Nos quedará una cosita así. Esto es lo que va a llevar en la parte de abajo del pololillo. Esto por un lado. Después el cuerpo yo ya lo tengo aquí marcado. Mirad, lo vamos a poner en esta posición. Voy a quitar a Nina y así lo vais a ver mejor. Mirad, la parte que va abierta, ¿veis? Le he puesto aquí una marca justo en el centro y vamos a coser desde abajo, subiremos por en medio, daremos toda la vuelta al cuello y remataremos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que a un lado y a otro de la marca es donde hay que coser. Mirad, si yo tengo marcado este centro, vamos a coserlo por aquí y este también por aquí.
Entonces coseremos desde aquí abajo, subiremos por la línea, daremos toda la vuelta al cuello, volveremos a bajar y rematamos. Esto es lo que vamos a hacer con el delantero. También ya está para pasar a máquina. Todos los patrones estarán en el grupo de Facebook El Taller de Amparo, y también os dejaré un enlace en la cajita de información de los vídeos. A la parte de la falda del vestido yo he cortado 80 por 16 de alto, y lo que le he hecho ha sido remallarle la parte de abajo, y a la parte baja le he puesto una puntilla. Ya os digo que es de una forma muy sencillita. También le he remallado el lateral y he dejado un trocito abierto, que es donde vamos a coser el vestidillo. También esto lo tenemos ya hecho. Las mangas, mirad, las mangas, este es el patrón, se cortan a la medida del patrón, se da un remallado, un zigzag o lo que tengáis en la parte de abajo de la manguita y se le pone una puntilla. Aquí os he dejado marcado la zona donde tiene que ir puesto lo que sería el vuelo de la manga. ¿Veis? Hay un trocito que es donde yo os he marcado para que lo ricemos, y el otro trocito es el que queda libre. Eso también para la máquina de coser. Tengo aquí un trocito de media de esta de las nenas, y lo que voy a hacer va a ser coser de esta forma. Voy a coser una costura, luego lo voy a medir porque esta no es la medida que vaya a hacerle. Una costura, voy a bajar, y cuando llegue aquí abajo voy a coser justo así, más o menos. Esta es la forma en que voy a coser los calcetines, y aquí haré igual. Ahora lo voy a medir por el centro, solo es para que veáis por dónde iremos. Y estas serán los dos calcetines. Probablemente de arriba le corte un poquito, pero este tipo de medias no se van. Estas las compré en Calcedonia, son muy buenas, y aunque cortemos no se hacen carreras ni nada. Por lo tanto, si veo que luego me resulta muy alto, pues lo corto y ya está. Este tiene una anchura de 9,5 por unos 12 centímetros, pero ya os digo que esto es un poco a ojo. Y bueno, ya con todo esto yo me voy a la máquina de coser y ahora vuelvo con vosotras. Bueno, pues mirad, yo ya le he puesto un calcetín a Nina. Vamos a ponerle el otro. Recordar que este tipo de tejidos hay que coserlo con agujas especiales, agujas de punta redonda, punta balón, o las que se llaman también punto jersey. Yo he decidido no cortarle. Mirad, le voy a hacer aquí un par de vueltas y yo creo que van a quedar bastante graciosos. ¿Veis? A mí así me gustan. Tenemos también ya el pololillo, se lo vamos a poner. Ya sabéis que una vez que se cose esta tira que hemos hecho, solo tenemos que montarlo, que ya sabemos todas cómo se hace. Primero se cose la parte redondeada y después el resto. Es muy sencillo. Pues mirad, así le va a quedar su pololillo. ¿Veis? Muchas veces no hay que hacerle tanto lazo ni tanta historia. A veces las cositas así sencillas también quedan muy monas. Al menos a mí me gustan. Ya también he cosido la parte del vestido. Lo he abierto por el centro y le he dado unos cuantos piquetes por la parte del cuello, para que ahora al abrirlo nos quede bien y nos asiente estupendamente. Vamos a sacar las esquinitas y vamos a dar la vuelta.
Y de esta forma nos queda el vestido con las costurillas por dentro. ¿Veis? Nos queda así. Ahora lo que vamos a hacer va a ser colocarle las mangas. Mirad, lo que he hecho ha sido darle la vuelta y marcarlo por la parte del revés, porque lo tenía marcado por el tejido, pero al ponerle ese trocito de tela no lo tenía puesto y no lo tenía marcado, y he preferido hacerlo porque así voy un poco más segura. Mirad, vamos a hacer todo el contorno, vamos a marcar todo el contorno y digamos lo que sería el centro del vestidito, ¿vale? Le vamos a hacer también aquí 2 marcas y con esto vamos a colocar la manga. Vamos a cogernos la manguita que ya tenemos aquí preparada, vamos a buscar el centro, lo vamos a marcar también. Y ahora vamos a cogernos derecho del tejido con el derecho de la manga y vamos a buscar este centro con este centro, lo hacemos coincidir. Ahora vamos a buscarnos el final de la manga con el final de la sisa, de esta forma. Hacemos igual con esta parte de aquí, buscamos el final de la manga con el final de la sisa. Y ahora solo tenemos que tirar de este rizo y nos quedará la manga perfectamente colocadita. Y así, tal cual, nos vamos a la máquina de coser. Yo ahora voy también a preparar esta otra manga. Damos un pespunte por todo el contorno de la manga, por lo que sería la sisa, y remataremos principio y final. Vamos a salirnos un poquito, vamos a hacerlo todo lo que es la sisa, y una vez que lo tengamos hecho vuelvo con vosotras. Ya he pasado a máquina las manguitas, mirad, y le he recortado el exceso de costura con la tijera zigzag. Lo he hecho de una forma muy facilita. Ahora he cogido cinta goma elástica de 4 milímetros y he cortado 2 trocitos de 11 centímetros. Esto se lo vamos a colocar aquí en las mangas. Mirad, yo le he puesto desde donde va la costura, donde está el pespunte del dobladillo, hacia arriba 1 centímetro, y aquí le vamos a colocar la goma cosida de aquí a aquí, para cuando esté cosidita que nos quede toda la manguita fruncida. Voy a hacer esto a la máquina. Una vez que tenga ya cosidas las gomas a las mangas, vamos a coser el cuerpo y lo vamos a hacer así. Vamos a unir los costados. Vamos a unir uno con otro y haremos también así la manguita. Yo os lo enseño ahora porque así vamos avanzando un poco, si no me paso el tiempo yendo y viniendo de la máquina aquí. ¿Veis? Una vez que tengamos ya cosida la gomita, cogeremos la manga y la coseremos desde el borde de la manga, pasaremos por la sisa y coseremos el costado, y esto lo vamos a hacer con las dos partes, y así nos va a quedar el vestidito ya solo preparadito para ponerlo a la faldita. ¿Veis? Así nos va a quedar. Voy a la máquina, paso la goma y paso también los costados y vuelvo. Mirad, ya le he remallado todas las costuras, le he cosido la gomita, ¿veis? Y una vez que ya estaba cosida, lo que he hecho ha sido remallar todo lo que es la manguita y lo que es el costado. Ya sabéis que después los bolígrafos los quito cuando ya tengo toda la ropa terminada, y le paso
el vapor de la plancha y la verdad es que me gusta mucho cómo queda. Bueno, pues ya tenemos lo que es el cuerpo del vestido. Mirad, es que queda monísimo así, es una preciosidad. Vamos a ponerle ahora la faldita. Yo ya la tengo aquí rizada y le he puesto de la mitad hacia atrás y de la mitad hacia atrás, y ahora vamos a buscar aquí el centro del delantero. Unimos las dos costuras y aquí vamos a hacer una marca. Esta sería nuestra mitad. Y ahora vamos a cogernos derecho con derecho y vamos a buscar la mitad de nuestra faldita, que es esta. Vamos a unirlo aquí y vamos a tensar el hilo. Aquí dejamos un trocito como 1 centímetro más o menos, que no lo vamos a coger con el pespunte, porque esto nos va a servir para hacerle este pequeño dobladillo al vestido. Y ahora nos vamos a coger la parte de la espalda y la vamos a hacer coincidir con la parte de la espalda del vestido. Mirad, vamos a unir marca con marca de esta forma. Y ahora vamos a buscar nuestro hilo, vamos a tirar de él y vamos a hacer que nos coincida un tamaño con otro. Mirad, aquí ya tenemos la medida. Lo vamos a sujetar aquí en este mismo alfiler y lo único que nos queda es repartir el vuelo. Estos vestiditos son muy sencillos, se hacen muy rápido y quedan muy bonitos. Y hacemos igual con la otra parte. Vamos a unir la parte de atrás con este dobladillo. Le vamos a dar aquí como medio centímetro y ahora nos traemos la parte de la espalda y la hacemos coincidir, marca con marca. Tiramos del hilo y ya tenemos nuestra medida. Cerramos aquí, repartimos el vuelo y ya lo tenemos preparado para pasar a máquina. Yo lo voy a pasar a máquina y lo voy a remallar para que esta parte me quede lo más rematadita posible. Si no tenéis remalladora le podéis hacer un zigzag. Lo importante es que queden las costuras lo más limpias posible, lo más rematadita posible. Bueno, pues yo voy a la máquina, voy a pasar todo el contorno de la cintura y lo voy a remallar y ya tendríamos el vestido prácticamente terminado. Vuelvo enseguida. Tenemos el vestidito terminado. Mirad, ya le he quitado todos los hilos, lo tengo todo remalladito y todo preparado para colocárselo. Le he puesto unos snap de los que son metálicos. Os voy a dejar también el enlace del vídeo donde os explico cómo colocarlos. Me gustan mucho más que los de plástico, pero bueno, si no tenemos estos, nos sirven los de plástico y también unos automáticos normales y corrientes. Un trocito de velcro, cualquier cosita que nos sirva para poder quitar y poner el vestidillo. Mirad, os comento que yo ya tengo adelantada a Nina. Mirad, le he hecho una pintura de cara muy sencilla. Os voy a dejar también un vídeo donde os enseño cómo
hacer ese tipo de caritas y diseñarlas con una plantilla a partir de cero, con una regla de círculos y un papel cuadriculado. Conseguimos hacer caritas como estas. También le he puesto ya lo que es mi técnica del bolsillo. Recordad que con esto conseguimos que las cabecillas de nuestras muñecas tengan movimiento. ¿Veis? Se giran para ambos lados y después vuelven al centro sin ningún problema. También ya lo he hecho. Y ahora os voy a comentar una cosita. Sabéis que os había dicho que iba a poner los calcetines dándoles un doblez y tal. Mirad, a la hora de coserlo se nos quedan por detrás las costuras. Está muy feo. Lo que hacemos es la inversa. Mirad, metemos primero el calcetín y una vez que ya lo tenemos metidito, le damos la vuelta. Y de esta forma nos queda la costura por el interior. ¿Veis? Es una diferencia sustancial y que además nuestras muñecas también lo agradecen. Bueno, pues ya tenemos preparada a Nina. Vamos a empezar a vestirla y solamente nos quedaría peinarla. Lo que vamos a hacer, yo tengo la silicona ya que se está calentando. Tengo aquí el pelito, mirad. Lo vamos a hacer muy sencillo. Yo ya tengo aquí cortados un montón de pelillos, mirad. Ya tengo aquí bastantes. Lo que he hecho es con lana gruesa, en esta ocasión es lana gordita. He cogido 4 dedos abiertos, mirad, así. 4 dedos grandes. Le he dado como unas 10 vueltas. Y con eso voy a cortar ahora un trocito de lana. Lo voy a coger por la parte de dentro y lo voy a anudar. Y ahora lo abro. Y de esta forma ya tengo un pelito. De esta forma he hecho varios pelitos. Y ahora lo que vamos a hacer es colocárselo. Lo vamos a empezar por atrás. Y vamos a dejar el vestidito para dentro de un ratito, porque no vaya a ser que se nos caiga un poco de silicona y lo fastidiemos. Vamos a hacerlo con calma y lo vamos a ir pegando tal cual. Yo quiero una altura más o menos así. Pues voy a empezar a pegarlos aquí. Bueno, pues ya creo que ya está caliente. Vamos a empezar a colocar pelillos.
Bueno, pues ahora ya nos faltará peinarla. Mirad, yo creo que con esta cantidad de pelito tiene suficiente. Ahora se lo vamos a igualar un poco todo para que no queden estas puntas ahí tan desiguales. No mucho porque me gusta así como si fuese escalado. Solo voy a igualar la parte de abajo, la de arriba no. La de arriba la voy a ir dejando así, una más larga que otra. Me gusta esta forma que tiene de como si fuese una cascada de pelo. A mí me gusta mucho. Bueno, pues vamos a vestirla y ya nos quedará solo peinarla. Vamos a ponerle su vestidito. Le vamos también a poner sus zapatitos porque también con ellos está más terminada. Tenemos la opción de ponerle unos zapatitos como los que le hicimos a Marina o a Lucía. Yo he puesto este para que veáis que con este tipo de piernecilla nos sirven este tipo de zapatos que se compran en Amazon, AliExpress o en tiendas de muñequerías. Es una muñeca que no va a ir de pie, pero que puede lucir un zapatito un poquito más elaborado. ¿Veis? Le queda súper gracioso, o al menos a mí me gusta. Ahora le voy a coger un lacito aquí en la cintura. Para el vestido he utilizado Viella, que me gusta mucho. Tiene un tacto muy agradable, muy suave de bebé. No sé, es un tacto muy dulce. A mí me gusta mucho. Y he cogido Popelín para hacer un contraste. Mirad, es el mismo tono de las florecillas que lleva dentro. Entonces, en vez de anudárselo ahora a la parte de atrás, se lo vamos a anudar a la parte de delante. A ver cómo le queda. El lazo es bastante grande. Yo le tengo aquí 5 centímetros. Es lo que le he cogido para hacerle una buena lazada. Como veis, no le he hecho ningún tipo de dobladillo. He cortado la tela y así, tal cual la he cortado, así se la voy a poner. Porque no quiero un lazo rígido. Se lo podemos hacer también con cinta. Cinta de raso, cinta de cristal, pero yo quería así, con estos tonos. Y así se lo voy a dejar. Mirad, me parece que le queda súper bonito. Le voy a cortar aquí.
y voy a cortar aquí. Y de esta forma le voy a dejar este lazo, que le queda súper bonito. A mí me gusta mucho. Mirad qué mona queda. Ahora vamos a peinarla un poquito. Vamos a ver cómo lo hacemos el pelo. Mirad, a mí así, tal y como está, ya me gusta. Pero vamos a quitar un poco de pelo de cara. Entonces, vamos a ver si le cogemos aquí. No, le voy a coger un lazo, de estos lazos que a mí me gustan tanto. Vamos a coger desde aquí. Vamos a venir aquí atrás, le vamos a poner un alfiler. Esto ya sabéis que lo hemos hecho con otras muñequitas y quedan súper bonitas. Ya sabéis que me gustan las cosas muy suaves, muy sencillas, muy poquita cosa. Me gustan las cosas sencillas y creo que mientras más sencillo lo hacemos, más bonito queda. Vamos a abrir todo. En vez de coger solo la mitad, lo vamos a hacer completo, que parezca más como una flor que como un lazo. Mirad, lo abrimos todo por aquí. Así. ¿Veis? Lo estiramos bien estirado. Y fijaos, parece más una florecilla que un lacito. Vamos a hacerle aquí. Quitarle este trocito. Y con esto tendríamos ya terminada nuestra Nina. Ahora le quitamos el lacito de atrás, el alfilercillo que le hemos puesto. Y ya tendríamos nuestra Nina terminada. Aquí es que no se aprecia bien, no se acaba de ver todo bien. Voy a sacarla de aquí de debajo de la cámara y ahora después os la enseño ya terminadita, ¿vale? Bueno, pues mirad, así ha quedado peinadita. Le he puesto el lacito aquí al otro lado porque creo que le queda más gracioso y le queda la cara más despejada. ¿Veis? Así es como nos ha quedado nuestra Nina, que vamos a llamarla Nina presumida, porque la verdad es que es un dulce. Mirad qué guapa está. Bueno, pues ella es Nina, ella ha sido el proyecto de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálale un like a mi canal y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga. Chao.